Entre el historial de misiones conducidas por las fuerzas militares norteamericanas a lo largo y ancho del mundo, existen aquellas que alcanzaron renombre gracias a la osadía de las tropas que llevaron al gigante americano hacia la victoria. Pero hay otras que escalaron hacia la fama por los motivos contrarios, como puede ser una pobre estrategia que llevó a una desastrosa ejecución. Tal fue el caso de la Operación Serpiente Gótica, operativo estadounidense de 1993, llevado a cabo en Somalia con el objetivo de capturar al líder militante Mohamed Farrah Aidid. Una terrible guerra civil se había desatado en el país más oriental de África y la intervención de una coalición de fuerzas occidentales, liderada por los Estados Unidos, pretendía brindar paz y estabilidad al territorio. Pero la incursión fue extremadamente difícil y los primeros meses de enfrentamiento llevaron a que en octubre las fuerzas aliadas lanzaran una enorme ofensiva contra los guerrilleros somalíes. La batalla de Mogadiscio fue una de las más sangrientas y brutales que vio el conflicto, y una pobre preparación por parte de los norteamericanos resultó en varios hechos trágicos, entre ellos la caída de un helicóptero Black Hawk y la captura de su piloto Mike Durant. Entonces, ¿quieres conocer todo sobre esta catastrófica misión estadounidense que culminó con la caída del Halcón Negro? Quédate con nosotros, ya que durante los próximos minutos estaremos revisando la historia y los detalles menos conocidos del suceso que obligó a los Estados Unidos a retirar sus fuerzas de Somalia. ¿Estás listo? Entonces, ¡comenzamos! Al comienzo de la década de los 90, una terrible guerra civil se había apoderado de Somalia. Varias agrupaciones guerrilleras y militantes luchaban contra el ejército local y habían logrado derrocar al expresidente Mohamed Siad Barre y su régimen socialista. Las milicias conservadoras disputaban el poder entre distintos clanes y estaban, en algunos casos, lideradas por militares pertenecientes al propio ejército somalí, como el férreo general Mohamed Farrah Aidid. Las Naciones Unidas se involucraron en el conflicto y establecieron dos campañas en el territorio que se llamaron UNOSOM 1 y 2. Farrah Aidid rechazó la intervención del organismo internacional y atacó a las tropas pacificadoras en 1992. Esto llevó a una mayor presencia de la coalición occidental y en 1993 Estados Unidos lideró una ofensiva llamada Operación Serpiente Gótica para acabar con el líder de los rebeldes. Los distintos enfrentamientos entre las fuerzas de Farrah Aidid y las tropas occidentales duraron meses. La voluntad inquebrantable de los guerrilleros colisionaba directamente con el poder aplastante de la potencia norteamericana y ninguno de los bandos cedía. Por temor a agotar sus recursos a largo plazo, Estados Unidos decidió ejecutar una misión especial sobre Mogadiscio bajo el nombre de Día de los Rangers. Se llamó de esta manera debido a que sus protagonistas serían los Rangers de la US Army y la Fuerza Delta. Los 160 efectivos debían ingresar en territorio enemigo, transportados en 19 helicópteros Black Hawk y capturar al general Farrah Aidid. Sin embargo, durante el comienzo de la ofensiva, sucedió un hecho que golpearía duramente a las fuerzas norteamericanas. Los guerrilleros somalíes derribaron con un cohete RPG un helicóptero Black Hawk sobre el puerto de Newport en Mogadiscio. 3 de los soldados que viajaban en el vehículo murieron y el piloto quedó extraviado en territorio enemigo. A este evento se lo conocería como la caída del Halcón Negro y significó un gran triunfo psicológico para las fuerzas rebeldes de Farrah Aidid. Mike Durant, oficial que comandaba el Black Hawk, sobrevivió al impacto, pero se había roto las piernas y la espalda. Con mucho esfuerzo quitó el parabrisas dañado y logró salir de la cabina del helicóptero, pero solo para ser capturado por los enemigos locales. La turba de civiles le quitó su equipo, lo arrastró por el suelo y lo golpearon. Con la nariz, la cuenca de un ojo y el pómulo quebrados, Durant creía que moriría por la golpiza.
Pero cuando todo parecía perdido y el fatídico destino del piloto sellado, se oyeron varios disparos. Dos efectivos de la Delta Force, Gary Gordon y Randy Shugart, habían logrado localizar el helicóptero perdido. Los dos sargentos se habían ofrecido voluntariamente para acercarse al lugar del accidente y asistir a cualquier sobreviviente del ataque. Al ver llegar a sus compatriotas, Durant experimentó un enorme alivio. Fue como despertar de un sueño, diría posteriormente. Debí morir allí, pero de alguna manera no lo hice. Pero los dos Delta y el herido habían quedado rodeados por el enemigo y la situación era crítica. El piloto recordaría más tarde. Estaba gravemente herido, estábamos solos, rodeados, y realmente no había refuerzos que pudieran venir a ayudarnos. Gordon y Shugart no se desesperaron y establecieron un perímetro defensivo para afrontar un posible ataque de los enemigos mientras comunicaban la situación por radio a sus superiores. Una sensación de terror volvió a infundir el cuerpo de Durant. Sus dos colegas eran toda la operación de rescate y no había un plan claro para salir de allí, sino resistir el mayor tiempo posible hasta que otro helicóptero se acercara al lugar. Las guerrillas somalíes rodearon el helicóptero y comenzaron a disparar contra los tres norteamericanos con ráfagas cortas y esporádicas. Curiosamente, Durant recuerda que él creía que los enemigos los acribillarían sin piedad, pero en cambio lo que sucedió durante un largo rato fue un intercambio de fuego metódico entre los rebeldes y los Delta Force, quienes se cubrían con los restos del vehículo. Con cada segundo que pasaba, la perspectiva de salir vivos de esa situación se hacía más lejana para los estadounidenses, y de hecho se esfumó completamente cuando el sargento Gordon recibió un impacto directo. La desesperación se apoderó de los norteamericanos. Fue como cuando me derribaron al inicio, dijo Durant más tarde, porque en ese momento un sujeto que creía que era indestructible acababa de ser abatido. En medio de la lluvia de balas, el piloto herido intentaba verificar el estado de salud de Gordon, pero los disparos se detuvieron y allí Durant reconoció que todo estaba perdido. Shugart también había caído. El oficial sobreviviente se sentía completamente impotente y no podía hacer más que anticipar su propia muerte. Recuerdo solo tratar de aceptar las cosas, alzar la mirada al cielo y pensar, no puedo correr, no puedo pelear, no puedo esconderme. Se terminó, mencionó en una entrevista. Pero su vida no se terminaría en el suelo de Mogadiscio, ya que el único sobreviviente de la caída del Halcón Negro fue capturado por los rebeldes somalíes. Lo subieron a la parte trasera de una camioneta y un caudillo local lo tomó como prisionero. Incluso en cautiverio, la misión personal de Durant seguía siendo sobrevivir. Al comienzo de su secuestro, los rebeldes lo maltrataron y más allá de sus evidentes heridas, le dispararon en una pierna para que no pudiera escapar y lo retuvieron en condiciones inhumanas. Sin embargo, la templanza de acero de Mike Durant se impuso incluso en el peor de los escenarios e intentó caerle bien a sus captores. En los días siguientes a su secuestro, el piloto comenzó a conversar y hacer chistes con los guardias apostados en su celda y con el pasar del tiempo llegaron a llevarse bien. El piloto aseguró que jamás perdió la esperanza de ser liberado. Más tarde recordaría, te llenas de esperanza al decirte que algún día vas a salir de aquí para mantener la motivación psicológica. Y así fue. Luego de 11 días de secuestro y gracias a una misión diplomática estadounidense, el piloto del Halcón Negro fue liberado y llevado a custodia de las fuerzas norteamericanas. Debido a sus actos, tanto él como los caídos Gordon y Shugart fueron condecorados con los mayores galardones del Ejército y la Fuerza Aérea y pasaron a formar parte de la leyenda militar más importante del final del siglo XX. Pero el fracaso en Mogadiscio fue un duro golpe para Estados Unidos, que debió retirar a sus fuerzas de Somalia en uno de los operativos más desastrosos de su historial bélico. Luego de conocer todos los detalles sobre el desastroso operativo norteamericano en Somalia, queremos conocer tu opinión.
¿Crees que con una mejor planificación, la incursión estadounidense en Mogadiscio podría haber resultado de otra forma? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para seguir conociendo todas las novedades del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.